acoplen y también pueden desconectar si quieren las cámaras, porque bueno, pues ahora no vamos a poder interaccionar. Bueno, en primer lugar, agradecer la oportunidad de poder estar esta tarde aquí, aunque no sea de manera presencial, que me hubiera gustado más, pero hoy, bueno, pues las circunstancias nos exigen todavía tener que hacerlo así. Entonces, bueno, pues eso, darles a todos las buenas tardes y reitero este agradecimiento por poder compartir este rato con todos ustedes, que espero que sea un rato agradable. El título de la charla de hoy es La lectura está en todas partes, prácticas lectoras para lectores de hoy. Y quiere ser un guiño a la canción de Jean-Paul Jean, una canción de los años 70, que seguro que han oído muchas veces, que se titula Love is in the air, ¿no? Que la que va diciendo el cantante que él ve el amor en todas partes. Bueno, a mí lo que me ocurre es que yo veo la lectura y los lectores en todas partes, ¿no? Y les voy a explicar un poco dónde veo yo toda esa lectura. La charla de hoy está sacada de un libro que coordiné junto con un compañero y en concreto es un capítulo que escribí con una amiga y compañera de la Universidad de Zaragoza, un capítulo que se titula Lecturas compartidas y socializadas. De lo que voy a hablar en este ratito es de las 5 dimensiones sociales que tiene la lectura y lo voy a hacer refiriéndome, bueno, pues a cinco acciones que, de las que seguro que, bueno, que todos, pues hay algunas cosas que seguramente sí que han ido haciendo. Bueno, primero voy a hacer una breve introducción un poco para enmarcar el tema y después ya pasamos a los verbos. Me gusta hablar de verbos lectores porque hay muchos verbos que nosotros podemos asociar a la lectura, porque leer es detenerse, es observar, es recrear, ¿no? ¿Quién no ha recreado un paisaje en su mente, un olor, un sabor, con las letras que aparecían en un texto? Por supuesto, leer también es comprender, aunque parezca que la lectura cada vez es menos comprensiva o que comprendemos cada vez menos cuando leemos. Leer también es interpretar, y de esto saben mucho mis compañeros de facultad, los traductores y los intérpretes, porque ellos cuando hacen las traducciones de los textos no solamente es buscar una palabra equivalente, sino que también tienen que interpretar en qué sentido se dice esa palabra. Leer también es escuchar y veremos algunas actividades que se hacen con las lecturas en voz alta. Surcamos los textos, los tejemos con otros, elegimos qué leer y muchas veces la lectura nos transforma, sobre todo si somos capaces de asimilarla. Y dejo para el final el verbo compartir, porque precisamente de todo lo que yo quiero hablar esta tarde es de lo que tiene que ver con cómo compartimos aquello que leemos o esas actividades que compartimos con otras personas después de haber leído. Por enmarcar un poco la lectura, tradicionalmente a la lectura se la considera un saber instrumental, es decir, facilita que podamos aprender otras cosas. Aprendemos a leer y gracias a que aprendemos a leer, pues podemos conocer la historia, aprender matemáticas, lengua, literatura, cualquier materia. Y al mismo tiempo, esa lectura también nos proporciona acceso a cantidad de información. Ya en el ámbito de la investigación, que es a lo que yo me dedico, aunque se investiga desde muchos puntos de vista, podríamos agruparlos de una manera un poco simplificada en la investigación en los procesos, que es lo que ocurre en nuestro cerebro cuando leemos, y de esto pues saben mucho los psicólogos o los neurólogos.
También todo lo que tiene que ver con enseñar a otros a leer, pues la gente que se dedica más a la docencia o a la didáctica investiga también en cómo leer. Y luego hay otro gran bloque que es lo que se refiere a las prácticas, es decir, a cómo leemos, cuándo leemos, dónde leemos. Bueno, de todas estas cuestiones es donde se enmarcaría un poco los trabajos que yo hago. Pero la lectura, aparte de ser un saber interdisciplinar, donde bueno, pues, distintos profesionales tratan de estudiar sobre la lectura, también es un centro de interés, es un punto que nos va a permitir generar otra serie de cuestiones relacionadas con la economía, la tecnología, la gestión cultural. En sociedades como la española, las prácticas lectoras, aunque no forman parte de los hábitos de la cultura de masas, sí que están muy integrados en todo lo que son los estilos de vida que favorecen o que mejoran nuestro bienestar. Hay diferentes informes, no voy a abrumar aquí con datos, pero hay algunos informes que nos hablan que aproximadamente un 4% de la población, es un poquito más bajo, de la población española acude a la biblioteca de una manera más o menos regular. Y aproximadamente la mitad de la población española pues lee libros que no están relacionados directamente con su ámbito laboral, o sea, lo que se viene a denominar la lectura por ocio. También hay un informe que saca anualmente el Ministerio de Cultura junto con el gremio de editores, donde se van indicando, bueno, pues cómo van creciendo los índices de lectura, ¿no? Y esto nos dice que en los últimos años, aunque sea de manera más o menos o muy poco, se percibe a lo mejor muy poco el incremento, pero que sí que está incrementando. Lo que pasa que, bueno, hay que hacer un análisis en profundidad de esos informes para ver que cuando hablan de lectura no solo están hablando de lectura de libros, sino la lectura pues, de cualquier contenido, y por eso los índices realmente son más elevados de lo que realmente son. Pero en definitiva la lectura también es eso, un motor de otras actividades, porque muchas de las personas que leen pues van a buscar otras actividades que están más relacionadas pues, con el turismo o con la gastronomía, pero que ponen como excusa la lectura. Estas prácticas están pensadas, bueno, pues para hacerlas mayoritariamente en compañía, ¿no? Y van a añadir pues un plus a esa lectura. Bueno, empiezo ya con estas dimensiones. Hay autores que dicen que leer se conjuga en compañía. Y hay una autora que dice que los niños se hacen lectores en el regazo de sus padres. Y es que es verdad que, bueno, pues la lectura en compañía, a pesar de que siempre hemos considerado que la lectura es un acto íntimo y solitario, la lectura en compañía también tiene, bueno, pues otro valor, otro punto de interés. Dentro de las acciones relacionadas con la conversación, pues la actividad principal es lo que se denominan los clubes de lectura, que son, bueno, pues esas reuniones o esos grupos más o menos estables que se reúnen de manera periódica y de forma voluntaria, y lo que hacen es que leen una obra literaria y comentan esa obra literaria. Hay muchas maneras de estructurar estos grupos, ¿no? Hay veces
que no hay un guión preestablecido para ver de qué temas se puede hablar. Pero hay otras veces que hay como una dinamización y es el dinamizador el que va provocando que salgan determinados temas en la conversación sobre esos libros. En sus orígenes, o podemos decir que estas experiencias tienen relación con las tertulias literarias que tenían una tradición mucho más antigua, pero realmente se puede considerar otro de los antecedentes, esos clubes lectores, que eran empresas o proyectos editoriales que estaban más relacionados con la venta de libros que con el fomento de la lectura, ¿no? Seguro que si les hablo del círculo de lectores, pues lo identifican muy bien. También pueden tener su relación con esos encuentros con autores o libroforum, pero los clubes de lectura, tal y como los entendemos hoy, tienen que ver con unas prácticas que surgieron en Estados Unidos a comienzos del siglo XIX. Hoy en día, la verdad es que están muy, muy extendidos y si analizamos por qué los clubes de lectura están de moda, podríamos decir que se debe, bueno, a que afortunadamente pues cada vez hay más personas que tienen un índice de alfabetización que les permite, bueno, pues leer con fluidez. Pero también porque cada vez es más, hay una mayor facilidad para el acceso a los libros, bueno, porque los precios son más baratos y porque cada vez tenemos pues más bibliotecas. Y también porque cada vez es más habitual y es más popular pues todas estas prácticas culturales y artísticas. Los clubes de lectura pues los hay de ámbito general, especializados en un determinado tipo de obra o también dedicados a determinados colectivos, o los que se organizan en colegios, en institutos, en la universidad. Bueno, creo que incluso en la Universidad de la Experiencia hay un club de lectura y, bueno, pues supongo que el funcionamiento es una propuesta de libros y la conversación surge en torno al libro. No son clases de literatura ni hay que ser muy entendido en la materia para poder hablar de aquello que la lectura nos provoca. Otra de las dimensiones es lo que tiene que ver con los pasos, con recorrer o con caminar. Siempre hemos dicho que la lectura es una forma de viajar y la lectura así se convierte en un atractor que despierta en los lectores el deseo de conocer esos lugares en los que han sucedido las historias, ¿no? De recorrer esos escenarios que aparecen en las obras. Y da igual que sea un hecho real o que sea una historia ficticia, ¿no? El turismo literario es otra opción de disfrutar del patrimonio y no importa tanto lo que haya ocurrido en esos lugares como el estar en ese lugar, ¿no? Entonces, podemos encontrar rutas literarias en entornos muy amplios, por ejemplo, en Aragón, desde la comunidad autónoma se fomenta el turismo literario y hay un montón de rutas bueno, pues que son en torno a la literatura. O podemos estar en un entorno mucho más pequeño, una ciudad, por ejemplo, como Soria, y no es que visites Soria, es que recorres la ciudad pues de la mano de Machado y Bécquer. O puedes ir a aquellos lugares que inspiraron a Beatrice Potter
para bueno, pues visitar esos escenarios o hacer una ruta literaria por el barrio de las Letras de Madrid. La verdad es que hay gran cantidad de propuestas en torno a la literatura. Es lo que, bueno, pues estas rutas literarias forman parte de ese turismo cultural y están, bueno, pues vinculadas a nuevas tendencias con la oferta de consumos turísticos. Es lo que se denomina también el turismo tranquilo. Y no importa tanto lo que, bueno, pues que el lugar sea un lugar real como una recreación del espacio. Salamanca puede considerarse como una ciudad construida sobre la literatura, ¿no? Y porque por nuestras calles han estado distintos autores, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues Carmen Martín Gaite nació en Salamanca y aquí ambientó algunas de sus novelas, ¿no? Si alguien ha leyendo entre visillos, pues puede reconocer pues las calles, la plaza, que cuando ella la describe, ¿no? Torrente Ballester también enseñó en nuestra universidad y, bueno, pues era un asiduo al Café Novelty y podemos irnos al Novelty y sentarnos al lado de su estatua y tomarnos un café, ¿no? O podemos visitar la casa Museo Unamuno o podemos ir hasta la Casa de las Muertes, que enfrente está su estatua, o visitar el huerto de Calisto y Melibea y con lo que primero nos encontramos es con la estatua de la Celestina, o pasear por la ribera del Tormes y acordarnos o recrear pues aquellas aventuras del Lazarillo, ¿no? O la cueva de Salamanca. Es decir, hay un montón de paseos que podemos dar y que nos hablan de literatura. También aquí en Salamanca, en el 2018, se creó una ruta literaria teatralizada a propósito de las obras de Jambrina, ¿no? Los manuscritos, era una ruta que se denominaba los manuscritos de Salamanca y estaba basada en la trilogía de Jambrina y bueno, pues era como dar un paseo tras las huellas de Fernando de Rojas. Estas rutas muchas veces lo que hacen es que complementan y enriquecen esa experiencia lectora y, bueno, pues se hacen recorriendo pues los lugares en torno a un autor o un grupo de autores o una corriente estilística o incluso los personajes. Y simplemente estos viajes literarios lo que van a hacer es añadir valor a esa experiencia lectora, ¿no? Recreando ambientes y también épocas. Estas rutas literarias son también un recurso educativo importante. Así, el Ministerio de Educación estableció a partir del curso 2003-2004 un programa que eran las rutas literarias, que eran para promocionar y afianzar esas prácticas lectoras con los estudiantes, tanto de primaria como secundaria, ¿no? Empezó con estas rutas literarias y después pues, lo ha llevado a otros terrenos y hace también rutas artísticas o científicas. Y porque estas rutas, visto desde una perspectiva antropológica o sociológica, lo que hacen es poner en valor elementos identitarios de los grupos sociales que tienen mucho que ver con la patrimonialización de la memoria y la cultura inmaterial. Y además, este fenómeno de las rutas literarias, que es algo que está muy de moda actualmente, tiene mucho que ver, bueno, pues con esa capacidad para generar otros recursos económicos, ¿no? Da lugar a otros consumos turísticos. Es verdad que generalmente, bueno, pues estas rutas literarias, pues probablemente no sean atractivas para todo el mundo.
pero sí para personas que en muchos casos, bueno, pues tienen a lo mejor ciertos niveles educativos o culturales y en muchos casos, pues también ciertos niveles económicos, ¿no? Porque hay algunas rutas literarias que implican, bueno, pues viajes que a lo mejor no todo el mundo se puede permitir. Muy relacionado con esto de las rutas literarias están los trenes literarios, ¿no? El tren y la literatura pues van o llevan muchos años yendo de la mano, ¿no? La literatura, los trenes inspiran obras literarias y al revés, la literatura inspira viajes en trenes. Quizá si les pregunto por algún tren literario, pues el primero que se nos viene a la cabeza es el famoso Orient Express, que unía París y Estambul, ¿no? Y que fue inspirador de obras como el Orient Express de Graham Greene o el asesinato en el Orient Express de Agatha Christie, entre otros. Trenes más modestos, por así decir, también los tenemos o los hemos tenido en España. Y así había un tren literario que era en torno a los campos de Castilla, de la mano de Machado y su esposa Leonor, que era un tren entre Madrid y Soria, pero este tren no tuvo el éxito deseado. También hay un tren, hay el tren Cervantes, que es un viaje teatralizado entre Madrid y Alcalá, y también ha habido uno, no sé si sigue en vigor o solamente es en fechas determinadas, que es el tren de Teresa de Ávila entre Madrid y Ávila. También muy relacionado con las rutas están lo que se denominan las villas del libro. Son pequeñas poblaciones con algún encanto particular y que están vinculadas por diferentes motivos al patrimonio literario. Seguro que si les menciono Urueña, pues algunos la habrán visitado, ¿no? Urueña es un pueblo de la provincia de Valladolid, es un pueblo muy, muy pequeñito. Fue la primera villa del libro española y, bueno, pues se tomó como iniciativa para tratar de asentar población con una actividad económica. En este caso, la actividad económica pues son la cantidad de librerías que hay. Como hay muchas librerías, pues eso suscita que haya otros negocios en torno a eso. Y en España hay más villas del libro: Belprat en Barcelona, El Pedroso en Sevilla, Cervera en Lleida, Montblanc en Tarragona, Puebla de Segur en Lleida, y La Scala, que es la última en incorporarse a esta categoría, que está en Girona y tiene la particularidad de que es la única villa del libro en España que tiene vistas al mar. Además de las villas del libro, estos pueblos pequeñitos, tenemos lo que se denominan las ciudades de la literatura. Esto es una denominación que propicia la UNESCO dentro de la red de ciudades creativas. Seguro que han oído hablar de que Valladolid es la ciudad del cine, y no es la ciudad del cine solo porque se celebra allí la Seminci, sino porque hay otra serie de acontecimientos a lo largo del año que promueven la industria cinematográfica. En el caso de las ciudades de la literatura, pues no es simplemente que haya un evento, sino que lo que se pide es que haya diferentes eventos con calidad, que las empresas editoriales, que haya pues una cantidad suficiente de empresas editoriales, de programas educativos. En definitiva, es que la literatura tenga un papel relevante, ¿no? Y no solamente es que haya bibliotecas, sino esas actividades que van haciendo
las bibliotecas, que, bueno, pues que el sector editorial se implique, que se fomente, en definitiva, la literatura por diferentes mecanismos. Como les decía, esta es una categoría que es una distinción de la UNESCO, y en España, bueno, estas son, lo que se muestra en pantalla son, actualmente hay 29 ciudades de la literatura. En España tenemos Granada y Barcelona, y Segovia se ha postulado para ello, pero bueno, pues la última vez que he consultado a ver si lo habían otorgado, lo habían descartado, no he encontrado información. Entonces, no es solamente, o sea, tiene que haber, bueno, pues muchas diferentes actividades en torno a esto. En cuanto a escuchar leer, bueno, pues la lectura también, la lectura en voz alta también es una práctica de socialización, ¿no? Podemos acordarnos de los antiguos refectorios en los que se leía en voz alta mientras los monjes comían, ¿no? Y es que, aunque la lectura en sus primeros momentos se hacía siempre en voz alta, ¿no? Y lo raro era la lectura silenciosa, ¿no? A pesar de la expresión latina scripta mane verba volant, que quiere decir que lo escrito permanece y la palabra vuela. Así, por ejemplo, San Agustín se sorprendía de que San Ambrosio, el obispo de Milán, leyera en silencio, ¿no? Les leo un pasaje de las Confesiones de San Agustín. Cuando él leía, se refiere a San Ambrosio, recorría las páginas los ojos y el corazón profundizaba el sentido, pero la voz y la lengua descansaban. Muchas veces, estando nosotros presente, porque a nadie se le prohibía la entrada ni había costumbre de anunciarle al visitante, le vimos leer así en silencio y jamás de otra manera. Y después de haber estado sentados un largo rato sin decir nada, ¿quién se hubiese atrevido a importunar a un hombre tan abstraído? Nos retirábamos, suponiendo que durante ese breve tiempo que podía encontrar para fortalecer su espíritu descansando del tumulto de los asuntos ajenos, no quería que se le distrajesen. Tal vez se guardaba temiendo que un oyente atento y cautivado en un pasaje un tanto oscuro del autor que estaba leyendo lo obligase a explicar o discutir algunas cuestiones más difíciles, que por el tiempo empleado en ese menester no pudiese leer tantos volúmenes como quisiera. Aunque acaso también el cuidar la voz, que se le enronquecía con mucha facilidad, pudiera ser el verdadero motivo de que leyese en silencio. Mas fuese cual fuese, la intención con la que lo hacía aquel varón seguramente era buena, ¿no? Hoy en día nadie se sorprendería de ver a una persona que está leyendo en silencio, ¿no? Pero ahí era bueno, pues una anomalía. Hay diferentes iniciativas en torno a la lectura en voz alta, ¿no? Requiere una especial mención las lecturas en voz alta que se practicaban en las fábricas de tabaquería en la antigua Cuba, ¿no? Desde 2012 esto se consideró Patrimonio Cultural de la Nación Cubana, y a propuesta de la UNESCO es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Lo que hacían era, bueno, pues que mientras los operarios estaban trabajando, liando los cigarrillos, había una persona, era un operario más, y la actividad que hacía este operario era leer en voz alta, ¿no? Por la mañana les leía el periódico y por las tardes pues les leía pues obras literarias, ¿no? Los Miserables o El Conde de Montecristo, bueno, diferentes obras. Estas lecturas realmente a lo que recuerdan es a
a las lecturas que se hacían en los monasterios mientras los monjes comían, había una persona que leía, ¿no? Aquí, mientras los operarios trabajan, hay una persona que les lee. ¿Por qué se podía dar esto? Primero, porque era un trabajo manual, es decir, no había máquinas, con lo cual no había el ruido que hubiera podido producirse en cualquier otra fábrica. Al mismo tiempo, como estaban atentos a lo que se les leía, no se distraían hablando con otras personas, ¿no? Y además, lo principal de esta actividad es que eso sirvió para enriquecer la vida cultural de las personas que asistían a esos trabajos. Hoy en día también hacemos muchas lecturas públicas y en voz alta. Son dinámicas muy, muy sencillas en las que generalmente, bueno, pues un grupo de personas lee en voz alta pequeños fragmentos y, bueno, pues hay diferentes formatos. Quizá el ejemplo más conocido es la lectura en voz alta que se realiza cada 23 de abril en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde de manera ininterrumpida se va leyendo el Quijote. Pero no solamente es esa lectura, ¿no? Cada vez hay más actividades en torno, bueno, pues que tienen este formato, pues en colegios, en bibliotecas, en asociaciones culturales, ¿no? En la Facultad de Traducción y Documentación nosotros tenemos un programa de lectura que se titula Como lo oyes. Nosotros somos la Facultad de Traducción y Documentación y lo que se hace en esas actividades es la lectura de diferentes textos en torno a un tema. Bueno, pues aquí he puesto algunos de los carteles, uno que hicimos en torno a la literatura infantil o en el 17, o el próximo que vamos a tener, que será el 2 de diciembre, y además en esta ocasión lo vamos a hacer en colaboración con el Instituto Lucía de Medrano, que tienen ahí, bueno, pues un bachillerato de excelencia en idiomas, y son los alumnos los que van a leer textos, algunos los han traducido ellos o los pueden coger fragmentos de obras literarias, ¿no? Esta es una actividad, la verdad es que es muy interesante escuchar muchas veces el mismo texto en varios idiomas. La siguiente de las dimensiones es ayudar a sanar. No me refiero a lo que tiene que ver con la biblioterapia, que utiliza el poder de los libros para tratar a otras personas. Bueno, es una corriente, igual que existe la musicoterapia, la aromaterapia. No es eso, porque eso, bueno, pues es verdad que sí que lo pueden hacer pues psicólogos o personas, pero no se trata solamente de hacer una terapia. Hay muchas maneras de tratar de sanar determinadas afecciones leves, por así decir, del alma, ¿no? Bueno, la lectura puede ayudarnos, determinadas lecturas, a mejorar nuestro estado de ánimo. Hay una asociación en Granada que se llama la Asociación Entre Libros y ellos se describen a sí mismos diciendo: los libros compartidos son manos tendidas, oportunidades de diálogo, vías de conocimiento mutuo. Mantenemos la confianza en el poder cordial de la palabra poética, de las palabras que emocionan, hacen pensar, estimulan sueños, favorecen la comprensión. ¿Qué es lo que hace esta asociación? Pues esta asociación lee con otras personas. ¿Quiénes son esos colectivos? Pues hay veces que van a los hospitales a leer a los enfermos, van a contarles cuentos, a leerles cuentos a los niños, o van a las cárceles y leen con los presos o con personas en riesgo de exclusión. Y la lectura en estos casos es una excusa para compartir espacio y tiempo. Eso es lo que ayuda a sanar.
Hay un vídeo muy cortito que se puede encontrar a través de la página de Radio Televisión Española, que la hicieron a esta asociación, a la Asociación Entre Libros. Yo les invito a que lo busquen para que vean, bueno, pues cómo trabajan desde esta asociación. Y también ayuda a sanar, y hay muchas iniciativas, bueno, pues que se hacen en hospitales sin que sea esa asociación, y también mencionar la lectura fácil. La lectura fácil son obras que se adaptan a personas generalmente que tienen otras capacidades que les impide, bueno, pues poder a lo mejor entender un texto un poco complejo. Entonces, bueno, se adaptan los textos para que las estructuras, por ejemplo, las estructuras de las frases sean estructuras más sencillas o tengan explicaciones de determinados conceptos. No se trata de infantilizar la lectura, ¿no?, sino de adaptar los textos para que estas personas que tienen menos capacidad, hay veces que simplemente porque el deterioro cognitivo les impide leer una obra compleja, bueno, pues también esa manera de que estas personas puedan pues leer libros, ¿no? En la Casa de las Conchas, por ejemplo, utilizan también estos textos con personas, creo que tienen un club de lectura, con personas que tienen estas capacidades diferentes. Y les menciono aquí una iniciativa, bueno, menciono la iniciativa de cuentos por teléfono de la Biblioteca de Soto del Real, pero estas iniciativas se han desarrollado en más sitios. Bueno, pues durante el tiempo que hemos vivido del confinamiento, para muchas, desde la Biblioteca de Soto del Real decidieron poner en marcha una iniciativa en la que llamaban a sus usuarios y les leían pues un texto o un fragmento de una obra, y se lo leían por teléfono, y era bueno, pues una manera también de conectar con estas personas. La lectura, y sobre todo la lectura compartida, también puede ayudar a sanar, bueno, pues o puede ayudar o contrarrestar un poco también la soledad, ¿no? Entonces, esta iniciativa ha obtenido un premio. Bueno, y ya para ir finalizando, pues vamos con los sabores. Bueno, con frecuencia utilizamos términos procedentes del campo semántico del gusto para referirnos a la lectura. Saboreamos los libros, los degustamos, los paladeamos en pequeñas porciones, ¿no? Y es que hay muchísimos lugares que están relacionados con la gastronomía o que están inspirados en ese patrimonio literario, ¿no? Si pongo otra vez ejemplos de Salamanca, ¿no? Hay muchos nombres, si pensamos en bares y restaurantes, tenemos muchos nombres asociados con la literatura, ¿no? Pues el Niebla, la Malquerida, el Macondo, el Don Quijote, el Alquimista, el Bécquer, el Fígaro, el Lazarillo de Tormes, el Cervantes, el Unamuno, y esos son unos cuantos, y hay más, ¿no? Algunos ya han desaparecido, seguro que hay otros que ni siquiera conozco, ¿no? Pero no solamente que los dueños de estos locales utilicen este reclamo para poner el nombre, sino que también la literatura inspira cartas en los restaurantes. Y es que la literatura y la gastronomía siempre han tenido una larga tradición, ¿no? Mucha de la creatividad tiene su origen en el hambre. Y bueno, pues la literatura recreaba esos platos que muchas veces la gente no podía
no podía comer, ¿no? Si pensamos en el Quijote se puede considerar la Biblia de la gastronomía manchega, ¿no? Hay muchos guisos que nos hablan, bueno, pues de esa época, ¿no? La olla podrida, los duelos y quebrantos, el tojunto, la tascaburras, bueno, son platos típicos de la gastronomía manchega, ¿no? O pensemos en Alicia en el País de las Maravillas, o en la literatura contemporánea, pues textos como, por ejemplo, Como agua para el chocolate de Laura Esquivel. Y bueno, pues en este libro, esta autora mexicana lo que hace es un ejercicio literario donde la comida también es un protagonista más, ¿no? Y como esas recetas que se van haciendo intervienen en lo que le va a pasar después a los protagonistas. Pero, bueno, pues literatura actual también, la trilogía del Bactán de Dolores Redondo, ¿no? Que no solamente esta trilogía inspira en una ruta literaria, sino que en los restaurantes de la zona hay un restaurante que recrea la carta de, bueno, pues de los platos, las conversaciones que tienen los protagonistas en torno a la mesa y lo que están comiendo, pues eso es lo que puedes comer, ¿no? Es, bueno, pues otra manera también de conocer el valle del Bactán, ¿no? Pues, por ejemplo, pues esos platos que aparecen. Y también los vinos. La lectura y el vino, pues podríamos decir que maridan bien y son una fuente de influencia recíproca, ¿no? En la literatura hay muchas metáforas o imágenes poéticas para describir las sensaciones que el vino provoca en nuestro paladar, ¿no? Y hay vinos, bueno, pues que lo que se inspiran también en la literatura para poner los nombres a sus vinos. Así el poeta Catulo presta su nombre a un vino de inspiración clásica, como no podría ser de otra manera. Es un vino que se hace con garnacha atlántica de la denominación navarra. O también hay una bodega en Pagos del Moncayo que se ha asociado con la editorial nórdica y lo que hace es que es el vino tinto Odín. Odín es el dios de la guerra y de la muerte en la mitología nórdica, aunque también es el de la poesía y el de la sabiduría, ¿no? Entonces el vino, las botellas de vino vienen con un microrrelato de un autor aragonés, Javier Tormeo, y bueno, pues también es, bueno, pues como otro reclamo. Y también, bueno, pues hay otros nombres, no sé si conocen los vinos de cuentos, que son Alicia en el país Alicia en el país de las uvas, Blancauvas y Caperucita Tinta, que son, bueno, pues unos vinos de la bodega Torreoria, de una conocida marca de supermercados que, como no patrocina la conferencia, pues no los mencionamos. Y los cafés literarios, ¿no? Bueno, la lectura también busca socializarse y, bueno, pues en torno al café también puede surgir mucha conversación literaria, ¿no? Y si hacemos un recorrido muy rápido por cafés famosos, pues hay que citar, por supuesto, el Café Gijón de Madrid, pero también a Brasileira, en el Chiao Lisboeta, donde iba el poeta Pessoa, el Florian de Venecia, que es uno de los cafés más antiguos que se conservan, y allí, bueno, pues acudían Byron y Dickens, pero además este café fue pionero porque permitía el acceso a mujeres. En el barrio latino de París se encuentra Le Procop, que era donde iban
Rousseau y Voltaire, y bueno, pues allí se fraguó la enciclopedia, el Greco en Roma, que estaba frecuentado por Andersen, Byron, Goethe, Keats, Ibsen, Stendhal o María Zambrano, y así podríamos continuar con diferentes cafés que tenemos a lo largo de Europa. Y ya para finalizar, también algo que se está poniendo últimamente de moda, que son las librerías cafés, que son estos establecimientos híbridos en los que, bueno, pues te puedes comprar un libro, puedes tomarte un café y, bueno, pues es otra manera de añadir valor a los negocios tradicionales, ¿no? Y juntar esos espacios de compra con otros socios, ¿no? Bueno, es otra manera de darle una vuelta a las librerías tradicionales que, bueno, que muchas veces, bueno, porque es más fácil o más rápido hacer las compras por internet de los libros, bueno, pues lo que hacen es que ofrecen otros servicios. En definitiva, lo que se busca es un nuevo modelo de mercado, ¿no? Fidelizar a los clientes, pero tenemos que tener en cuenta que son modelos de negocio muy diferentes, la venta de libros con la hostelería, ¿no? Y muchas veces, bueno, pues puede ser que no resulten compatibles entre sí. Y bueno, pues hasta aquí. Espero que esta charla les haya dejado un buen sabor de boca y, por supuesto, ganas de leer. Tal vez la próxima vez que cojan una novela, pues les apetezca tomarse un vino con nombre literario o soñar mientras viajan a tierras lejanas, pero después, por supuesto, de compartir sus lecturas con otros. Muchas gracias.